Efectivamente, viernes 11 quedaría entonces la entrega del auto de prueba. Como les digo, es un ejercicio más sencillo que los otros, es simplemente, no es tan sencillo en realidad, pero basta con tener a la vista ambos escritos de fondo, tanto demanda como contestación, y a partir de ahí identificar los hechos que vamos a ver ahora, cuáles son esos hechos que deben ser incorporados en su resolución, ¿ya? Así que es una actividad que no debería llevarles más de una hora realizarla. Lo importante sí es preocuparse de identificar cada uno de aquellos hechos que vamos a señalar. Pero como les digo, antes de eso me gustaría revisar con ustedes la materia que nos quedó pendiente, ¿Verdad? que dice relación con el estándar de prueba. Pilar, Quizás suene muy tonta esta pregunta, pero no, para hacer esta resolución hay que tomar en cuenta la demanda que nosotros tuvimos que contestar ahora, ¿verdad? no sé si entendí. Que para hacer la resolución Ujú. eh, tenemos que considerar o sea, la demanda que hicimos, o sea, no la demanda que hicimos ahora, sino la demanda que tú nos enviaste para hacer la contestación y No, la contestación que nosotros hicimos ahora, no. no. Yo les voy a enviar hoy día, durante el día, un escrito de demanda y un escrito de contestación que ustedes no han visto hasta la fecha, que corresponde a distintos grupos, a otros grupos. De modo que ustedes no conocen ni los hechos de ese caso no los conocen todavía. Y por eso les pido que para efectos de redactar esta resolución de que recibe la causa a prueba, fíjense únicamente en los hechos que están descritos en la demanda y en la contestación. No se vayan a revisar los hechos que están en esos documentos que les subimos al principio del curso, ¿ya? Porque esos hechos no fueron recogidos en la pretensión y en definitiva no fueron incorporados al proceso, ¿ya? Puede que hayan hechos que no hayan sido incorporados al proceso de los que estaban ahí, por tanto sería incorrecto que ustedes los recogieran en la resolución que recibe la causa de prueba, ¿ya? Pero efectivamente son casos nuevos, son casos que ustedes no han visto todavía, ¿ya? O sea, no nuevos porque algunos de ustedes sí lo han visto, pero para efectos del trabajo ustedes no lo han visto todavía. No sé si queda claro, Pilar. Sí, gracias. Súper. Entonces, como les comentaba, antes de entrar a refrescarles la memoria con el tema del auto de prueba, brevemente terminar lo que estábamos revisando la clase pasada, que dice relación con, terminamos de ver la valoración de la prueba y terminamos hablando, ¿cierto?, de los principios de la lógica. Cerrado nuestro capítulo de valoración de la prueba como esta segunda gran momento de la actividad probatoria, a mi juicio uno de los más importantes, el tribunal entonces debe preguntarse, y aquí viene su tercera actividad probatoria, ¿cuánta prueba requiere o necesita para estar autorizado para efecto de dar comprobada una afirmación sobre un hecho determinado? Eh, y a contrario censo, entonces, ¿cuál va a ser el margen de error que se puede aceptar de parte del tribunal para asignar la verdad o no de un determinado hecho? Eh, y específicamente, yo diría que en materia penal, el tema del estándar de prueba ha sido asociado más bien a esta segunda acepción, desde el punto de vista no tanto de cuánta prueba se necesita, sino más bien de cuál es el error que se le va a aceptar al tribunal al momento de adoptar una decisión. Y esto va a ser de suma relevancia verlo desde el punto de vista del error aceptable, tratándose de qué es lo que está en pugna en el proceso, puesto que, como bien sabemos, en el proceso penal, lo que está en discusión y en lo que se va a traducir en definitiva la decisión del tribunal va a ser en la privación de libertad o no de una persona. Por tanto, se dice que el margen de error tolerable para el tribunal respecto de una decisión de este tipo debe reducirse al máximo, ¿ya? Al máximo, pero solo para efectos de privarlo de libertad. Al contrario, para absolver a alguien, el margen de error es más grande, ¿ya? Y esto obviamente debido a que lo que nos preocupa, ¿cierto?, es no privar de libertad a personas que en definitiva no tenemos dudas de su culpabilidad. Y entonces el estándar de prueba se erige principalmente como una herramienta para controlar este error judicial. Y así es que generalmente o tradicionalmente se entiende que existen básicamente dos modelos de estándar de prueba. El que les comentaba ahora recién del proceso penal, que es el estándar que está más allá de toda duda razonable. Eh,
que en materia penal se adoptó expresamente en nuestro Código Procesal Penal este estándar, y existe el estándar de probabilidad prevaleciente, que es el que entendemos rige, sin perjuicio de que no está expreso en el código, porque estos son desarrollos que se dieron con posterioridad quizás a la redacción de los códigos procesales civiles. Se ha entendido como la probabilidad prevaleciente, que de hecho que es un concepto más bien incorporado del derecho anglosajón. Y sobre este respecto, lo que va a importar para este segundo estándar no es que la decisión se adopte más allá de toda duda razonable, es decir, con una certeza altísima respecto de la ocurrencia de un hecho, sino más bien con un grado de probabilidad prevaleciente. Es decir, nos va a bastar que un determinado hecho parezca ser, o sea, un determinado enunciado sobre los hechos parezca ser relativamente más probable que el otro, y también que sea menos probable su negación. Es decir, que P sea más probable que no P. Y en definitiva, en términos matemáticos, lo que se ha dicho, sin perjuicio de que existen muchas críticas respecto, y está más o menos superado esta comparación en términos matemáticos, lo que se ha dicho es que, por ejemplo, en el estándar de prueba, más allá de toda duda razonable, el tribunal tiene que tener una convicción cercana al 90%, se dice entre el 80 y el 90%, de la veracidad o no de esa afirmación sobre hechos. Mientras que en el estándar de probabilidad prevaleciente, que es el que rige generalmente en materia civil, va a bastar un estándar de probabilidad prevaleciente. Esto es del 50%, o sea, desde la incertidumbre entre una u otra cosa, tener al menos un otro grado de certeza o probabilidad de que una de esas afirmaciones, de que la afirmación porque P existe y no que no P es real, va a prevalecer y en definitiva va a ser suficiente para que nosotros podamos acreditar judicialmente la existencia de ese hecho, ¿no? Que es, como les digo, lo que ocurre en materia civil. En materia civil existe una pretensión, por ejemplo, del demandante, que es que existe un contrato, por ejemplo. En la contestación es tácita, o sea, no hay una contestación, entonces hay rebeldía y por tanto se entiende negado todos los hechos. Por tanto, tenemos que A dice que el contrato existe y por otro lado B dice que el contrato no existe, puesto que se limita a negar todos los hechos. De ahí que, después de incorporado todos los medios de prueba, va a bastar que exista al menos un antecedente más que haga razonable y más probable la existencia del contrato que su no existencia, para que en definitiva el tribunal pueda determinar que eso es así. Y no así es lo que ocurre en el estándar más allá de todo razonable, que va a exigir una actividad probatoria mucho más intensa y una convicción del tribunal cercana a la certeza absoluta, ¿no? En materia, o sea, se dice, ¿cierto?, que uno jamás va a poder tener la certeza absoluta, pero el estándar más allá de toda duda razonable pretende que el juzgador alcance una certeza cercana a esa certeza absoluta. Pero a este respecto entonces han surgido importantes dudas. Existe un importante desarrollo de este estándar de prueba principalmente en Estados Unidos y en los países del Common Law. Y sobre su definición o sobre su conceptualización se han dicho varias cosas. Como bien saben, en Estados Unidos el estándar de prueba está entregado principalmente a los juicios por jurado, y por tanto el jurado, para efectos de poder aplicar el estándar de prueba, debe poder entenderlo naturalmente, ¿cierto? Porque son personas legas. De ahí que han surgido ciertas dudas respecto de la necesidad o no de explicar o de dotar una definición de parte del juez al jurado de qué es lo que se entiende por este estándar de prueba. Entonces, han habido algunos avances desde pasar a decir que existe una imposibilidad de dar una definición y que la mera nomenclatura, el estándar más allá de toda duda razonable, debe bastarle al jurado para efectos de tomar una decisión. Mientras que también han surgido algunas doctrinas, principalmente dos criterios, que pretenden explicar de alguna manera qué es lo que vamos a entender por una duda razonable. ¿Cuál va a ser una duda de suficiente entidad que nos va a permitir a nosotros entonces adoptar una decisión contraria a la condena, en definitiva?
Y así en Estados Unidos se han desarrollado estos dos criterios. El primero es la la vacilación para actuar, eh, que es la que se ha dicho, y aquí van a recordar cierto, hartos términos del derecho civil, es aquella duda sobre la que una persona común estaría dispuesta a actuar en sus asuntos más serios e importantes de sus propias vidas. Y así, por ejemplo, el ejemplo que pone Julián López en su manual de Derecho Procesal Penal es, por ejemplo, la decisión de una persona a casarse, ¿ya? Es súper discutible porque no sé qué tanta comparación se puede hacer entre un matrimonio o celebrar un matrimonio versus condenar a una persona, ¿cierto?, a vivir 15 años privada de libertad. Yo creo que no son comparables, pero ese es el ejemplo que se pone para explicar qué es esto de vacilación para actuar. Eh, entonces, sería esa clase de duda que haría una persona razonable, una persona media, vacilar, dudar, ¿cierto? Dudar de sí antes de adoptar una decisión o de actuar en un aspecto importante de su propia vida. Es decir, el ejemplo que pone él es el caso del matrimonio, pero podría ser perfectamente la celebración de un gran negocio, por ejemplo. No sé, ustedes cuando jóvenes, la decisión o no de estudiar alguna carrera, por ejemplo, la decisión que adoptaron de estudiar esta carrera, que vamos a ver si fue una buena o mala decisión, pero en definitiva, aquellas actuaciones más importantes en nuestras vidas, que respecto a las cuales si tenemos dudas, entonces debemos ponernos en ese lugar y en el marco de la decisión de un proceso penal, ponernos en ese mismo lugar y en definitiva, si tenemos alguna especie de duda, absolver. Y el otro criterio que se ha utilizado es el de la certeza moral, que tiene que ver más bien con aspectos subjetivos de la creencia que tiene el sujeto en su fuero interno de estar actuando conforme a la verdad. Y por eso existe una gran dificultad respecto a este último criterio de la certeza moral para poder expresarlo por parte o justificarlo de parte de quien resuelve en definitiva el estándar. Se ha dicho que la certeza moral es el grado más alto de certeza que viene bajo la certeza absoluta inalcanzable. Pero como les digo, se trata de un convencimiento, de una convicción interna que va a depender en gran medida de la subjetividad de quien adopta esa decisión y por tanto es muy complejo poder observar este proceso de certeza eh, y lo que en definitiva viene a complejizar aún más qué es lo que vamos a entender por duda razonable. Pero es un poco para darles una pincelada, ¿cierto? Por este estándar de prueba, que lo que tienen que tener claro, y les voy a subir igual un texto del profesor Laudán, que es norteamericano, pero ha escrito harto en la Universidad Autónoma de México, y que tiene un artículo bien interesante sobre el estándar de prueba y sobre la duda razonable, y cómo debemos entenderla específicamente tratándose de la prueba científica. Así que se los voy a subir porque es muy interesante si a alguien le interesa leer sobre esto, pero lo importante que se queden hoy día es que la duda razonable es el estándar de prueba más exigente en materia procesal, que se ocupa, como les digo, para efectos del proceso penal por la gravedad de las consecuencias de la decisión que pueda adoptar el tribunal, esto es, privar o no de libertad a un sujeto. Y en particular, eh, tratar de reducir al máximo posible el error de condenar inocentes en nuestros países, ¿ya? Esa es la justificación de tener un estándar de prueba tan alto como este. Y aquí se ha dicho, bueno, que quizás este estándar de prueba, por ejemplo, no sea necesario, por ejemplo, para todo tipo de delitos, o que sea necesario solamente para delitos de cierta gravedad, o tratándose de ciertas características particulares de un delito, por ejemplo, un delito sexual en la que existe poca prueba por el fenómeno mismo de la violencia sexual, en particular contra niños, niños y adolescentes, o por ejemplo, en la violencia intrafamiliar o la violencia de género en contra de las mujeres. Se ha dicho también que quizás también por las dificultades que existen del órgano persecutor para producir pruebas, porque generalmente el único testigo va a ser la víctima, entonces quizás sea necesario revisar eh, la disminución del estándar de prueba para estos efectos, de modo tal que de ese modo se permita un castigo efectivo para estas conductas, que hoy día están más o menos en impunidad, ¿ya?
Estas son algunas de las discusiones que se dan, y de ahí la importancia de entender entonces el estándar de prueba. ¿Alguna duda? Si no hay dudas, pasamos estos 10 minutos a revisar entonces la resolución que recibe la causa de prueba, un poco para refrescarles la memoria, de modo tal que puedan realizar la actividad para el próximo viernes con un poco más de conocimiento. ¿Hay dudas sobre estándar de prueba? No se va. Excelente, gracias Catalina. Siendo así entonces, les vamos a recordar brevemente qué es esta resolución, qué es esta resolución que recibe la causa prueba en el procedimiento ordinario. ¿Ah? Como bien saben, esta es la resolución a la que se le llama también y equivocadamente auto de prueba, porque como bien sabemos no es un auto dentro de la categoría de las resoluciones judiciales, sino que en realidad se trata de una sentencia interlocutoria. Y es de aquellas sentencias interlocutorias quizás más relevantes dentro del proceso civil ordinario, puesto que es la que da inicio a la tercera fase del proceso ordinario, que es la fase de prueba. Como bien sabemos, su notificación, o en realidad la última notificación que recaiga sobre la última resolución a este respecto, es la que va a abrir el término probatorio ordinario, que también va a ser sumamente relevante para entender esta etapa del proceso. Esta resolución, que es dictada por el tribunal y es el que es llamado a resolver, o sea, que tiene el deber de resolver si es que dicta o no esta resolución, debe contener al menos dos menciones esenciales. Por un lugar, decidir si es que recibe la causa prueba, porque recuerden que pueden existir determinados supuestos en los cuales no sea necesario recibir la causa prueba y en cambio llamar inmediatamente a dictar sentencia. Entonces, una primera mención importante es decidir recibir la causa a prueba. Y esto lo va a hacer siempre que existan hechos sustanciales pertinentes y controvertidos en el proceso. De ahí que la segunda mención esencial, so pena, ¿cierto?, so sanción de una eventual casación en la forma por omisión de un trámite esencial, va a ser la fijación de todos los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos que en definitiva van a ser el objeto de la prueba. En concreto, ¿cierto?, en ese proceso en particular. La fijación que haga el tribunal de estos hechos específicos, sustanciales, pertinentes y controvertidos, va a ser en definitiva el objeto de la prueba en ese proceso específico. De ahí que valga la pena entonces recordarles qué es lo que vamos a entender o qué es lo que se entiende en el contexto del proceso civil por hecho sustancial, pertinente y controvertido. Por hecho sustancial, un poco similar a lo que hablamos hace poco del hecho relevante en materia penal, el hecho sustancial es aquel que integra en forma tan esencial el conflicto que sin la prueba respecto de este no se va a poder adoptar una decisión alguna. Y de ese modo entonces lo asociamos a lo que en materia penal hablábamos, ¿cierto?, de los elementos del tipo, por ejemplo. En cambio, en materia civil lo vamos a asociar más bien a los elementos de determinadas instituciones o acciones que son las que se están alegando en el proceso. Así, por ejemplo, una acción de responsabilidad contractual en la que se alega, no sé, la terminación del contrato más la indemnización de perjuicio, va a ser relevante acreditar dentro de varias cosas, por ejemplo, la existencia de un contrato. Porque sin el contrato entonces se cae toda la responsabilidad contractual por ser un presupuesto básico de esta. Y de ahí que, si es, vamos a ver después, pues, que si el contrato es un hecho controvertido dentro del proceso civil, entonces se va a constituir como un hecho sustancial, pertinente y controvertido que va a valer la pena, no, más bien, que debe ser probado y que debe ser incorporado por el tribunal en esta resolución que recibe la causa prueba. Lo normal es que los hechos sustanciales sean a su vez pertinentes, porque aquellos que son pertinentes son estos que no necesariamente integran esencialmente el conflicto, pero que se vinculan al conflicto y son necesarios para la resolución. No es esencial, o sea, los hechos pertinentes no son esenciales para la determinación de una decisión,
pero la prueba de estos hechos pertinentes va a ayudar al órgano jurisdiccional a poder dictar una sentencia favorable o no a una determinada postura. ¿Ya? Lo normal es que, como les digo, tanto la sustancialidad como la pertinencia vayan juntos. ¿Ya? Pero solamente entonces va a ser relevante distinguir específicamente aquellos hechos que son pertinentes o más bien secundarios cuando el hecho pertinente no tenga carácter de sustancial. Y así, por ejemplo, en un caso de responsabilidad contractual, que pusimos en el primer ejemplo, va a ser relevante para determinar los alcances y la interpretación que se haga de este contrato, ciertas negociaciones previas que hayan alcanzado las partes. Y así, por ejemplo, si el demandante dice que el contrato debe ser interpretado de tal manera, por ejemplo, en el sentido de que no quedó en el contrato, pero que sí se negoció previamente de que la responsabilidad por la entrega de la cosa, por ejemplo, iba a ser del demandado, y eso se negoció previamente, de modo tal de que en virtud de la buena fe se debe interpretar que eso debe haber quedado incorporado en el contrato. Entonces estas negociaciones preliminares entre el demandante y el demandado van a ser relevantes, van a ser pertinentes, si bien no sustanciales porque no son un elemento esencial del contrato, sí van a ser pertinentes para efectos de adoptar una decisión en el proceso. Quizás aquí es donde más cuesta vislumbrar cuál es el límite entre una cuestión sustancial y pertinente, pero como les digo, lo más común es que ustedes en el desarrollo del auto de prueba, la resolución que recibe la causa de prueba, ustedes no van a distinguir entre hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, puesto que eh, ustedes simplemente deben señalar una lista de hechos, sin distinguir si se trata de un hecho sustancial, pertinente o controvertido, sino que simplemente hechos. Y así ustedes van a señalar generalmente aquellos hechos que cumplen con estos tres requisitos, es decir, con ser sustanciales, pertinentes y controvertidos. Puede pasar, ¿cierto?, que también incorporen hechos que sean solo pertinentes y controvertidos, como les señalaba. ¿Ya? Quizás aquí está la mayor dificultad, pero por eso, en el momento de revisar ambos escritos, traten de revisar bien cuáles son aquellos que apuntan a la sustancialidad, es decir, a los requisitos propiamente legales de la acción que se está pidiendo, en cambio aquellos hechos que, si bien tienen alguna relevancia para efectos de dirimir el conflicto, no dicen relación con alguno de estos elementos sustanciales. Por eso, y finalmente entonces, los hechos controvertidos dicen relación a la totalidad de aquellos hechos respecto de los cuales existe una discrepancia entre las partes. ¿Ya? De modo tal que si es que, por ejemplo, en una contestación, ya sea activa o pasiva, ¿cierto? Se niegan todos los hechos o la mayoría de esos, entonces todos aquellos hechos que son pretendidos por la demandante van a ser controvertidos. En cambio, si es que existe, por ejemplo, un allanamiento parcial de parte del demandado, entonces respecto de solo aquellos hechos no incorporados en el allanamiento parcial, va a recaer entonces una controversia y por tanto solo respecto de ellos va a ser necesario eh, eh, realizar estos actos de prueba a su respecto. ¿Eh? Aquí, y quizás aquí es donde va a ser más relevante el trabajo de ustedes, puesto que va a depender en gran medida de qué es lo que se haya realizado por ustedes mismos, pero en otro hecho, en sus escritos de contestación, para ver qué tanto controvirtieron y esencialmente también va a ser relevante que ustedes puedan distinguir cuáles son aquellos elementos sustanciales o aquellos elementos, como les digo, que dan lugar a la acción propiamente tal en materia civil. Se los voy a subir esto de manera que lo tengan, pero este es un fallo que un poco interpreta qué es lo que resume, ¿cierto? Qué es lo que tiene que tener esta resolución del auto de prueba. Como les digo, la mención a la recepción de la causa a prueba y la fijación de estos hechos y el ejercicio que tiene que hacer el tribunal, ¿cierto? Tales hechos debe extraerlos el tribunal de los escritos que las partes han presentado durante el periodo de discusión, en su caso va a ser entonces la demanda y la contestación, y en los cuales se han señalado los hechos que configuran las pretensiones, alegaciones o defensas, excepciones y contrapretensiones. El objeto de la prueba entonces va a estar constituido por los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, y solo sobre ello entonces va a recaer la prueba que se rinda en el proceso. De ahí la importancia entonces de que el juez
debe fijar los puntos de prueba en conformidad a los hechos controvertidos en el juicio y que sean directamente pertinentes y necesarios al fallo que deba pronunciarse, ¿ya? Y de ahí que en realidad ustedes, la importancia de hacer este ejercicio, van a ver después si algún día litigan en materia civil, lo común que es que en realidad esta resolución sea bien mala, que en general el tribunal no se toma el tiempo de leer en profundidad los escritos, sino que más bien tiene resoluciones tipo que reciben la causa a prueba. Y de ahí entonces la generalidad de que en materia de litigación civil sea muy común reponer y en subsidio apelar esta decisión del tribunal, ¿no? Por eso lo importante es que ustedes lo hagan excelente, excelente. Eso es lo que se les pide, que lo hagan excelente. Y finalmente, un poco para recordarles simplemente, a contrario censo, entonces, estos son los hechos que necesitan estar incorporados en el auto de prueba, pero ¿cuáles no? ¿Cierto? ¿Cuáles hechos no debieran incorporarse en el auto de prueba? Por un lado, ¿cierto? Ya lo mencionamos, aquellos hechos no controvertidos, es decir, aquellos hechos que han sido consentidos por las partes. En segundo lugar, los hechos evidentes. Los hechos evidentes se vincula mucho con los conocimientos científicamente afianzados y las máximas de la experiencia que vimos en la clase pasada. Se trata de aquellas cuestiones que hoy por hoy son evidentes. Por ejemplo, que la velocidad de la luz es más rápida que la velocidad del sonido y por tanto que una persona percibió antes, no sé, la luz del vehículo antes de escuchar la bocina, por ejemplo. Ese es un hecho evidente porque hoy día la ciencia es más o menos clara en que eso es así. O, por ejemplo, no sé, tener que explicar la teoría de la gravedad, por ejemplo. Hechos notorios, en cambio, son hechos que no tienen un carácter tan absoluto, que no están, que más bien se insertan relativamente en el contexto de una comunidad y por tanto son notorios, pero solo relativamente y tratándose de una comunidad en particular. Por ejemplo, alguna tradición que no sea necesario demostrar que ocurre en la isla de Chiloé, por ejemplo, y que va a resolver un juez de Chiloé y por tanto no va a ser necesario demostrarle a ese juez chilote la existencia o no de una determinada tradición, porque para él y para la comunidad en general de esa localidad va a ser un hecho relativamente notorio. Con relativamente me refiero a contraposición a una cuestión absoluta. También los hechos presumidos, porque generalmente las presunciones están en materia civil están señaladas en la ley, por tanto no va a ser necesario acreditar es complejo porque en realidad aquí el ejercicio que se hace, entre comillas, es un medio de prueba, las presunciones que se hacen, pero lo importante es que no se tiene que acreditar el hecho presumido, sino que se hace un ejercicio lógico a través de la presunción que existe previamente. De ahí tal que de ese modo no sea necesario incorporar otro medio de prueba para acreditar esa presunción a la que se ha alcanzado, ya sea legalmente o a través de este ejercicio de la presunción. Y finalmente los hechos negativos, y esto es también un principio del proceso en general, es que obviamente solo se van a tener que probar aquellos hechos positivos. Por ejemplo, una demanda en la que se aleguen determinadas cosas y en la contestación simplemente se niega todo lo señalado por la demanda, entonces toda la carga de la prueba, toda la carga de la prueba va a estar en la parte demandante, pues es aquel que ha incorporado hechos que deben ser probados en el proceso. No así la otra parte que simplemente se ha limitado a negarlos y por tanto él no le corresponde la prueba de demostrar que no existió el hecho o que no P en definitiva. De ahí que les voy a mandar esto para que lo tengan presente. Quizás les suba un par de ejemplos de resoluciones que reciben la causa de prueba para que las tengan a mano. Y les vuelvo a reiterar a aquellos que han llegado quizás más tarde que el plazo entonces para entregar este ejercicio va a ser el próximo viernes. Yo hoy día les mando eh, la demanda y la contestación sobre la cual ustedes van a tener que hacer esta resolución, que como les digo, son demandas que ustedes no han visto todavía y contestaciones que ustedes tampoco han visto, ¿ya? Pero que son parte del ejercicio grupal que estamos haciendo, ¿ya? De modo tal que ustedes van a tener hechos nuevos,
respecto a los cuales van a tener que analizar solo estos 2 escritos. Les reitero, revisen solo estos 2 escritos, no revisen los hechos que fueron subidos al principio del ejercicio, revisen solo demanda y contestación, puesto que solo respecto de estos hechos los que han sido incorporados al proceso. Los otros hechos no fueron incorporados al proceso si es que no se redactaron en cualquiera de los escritos, de modo tal que no deben tenerlos en consideración para efectos de la redacción de esta resolución. Eso sería entonces por hoy, porque ya son las 9:05. No sé si hay dudas, comentarios, sugerencias. Yo tengo una consulta. ¿El lunes hay clases o les dieron sándwiches? No sé cómo le Suspendieron las actividades. le dieron sándwiches, entonces. Excelente. Ahora existe la palabra sándwich, incorporó la RAE, una palabra simpática. Ya, excelente. Entonces el lunes no hay clases, pero el miércoles sí. Sí. Súper. Sí. Y después ustedes tienen su semana libre el 14, ¿no? Sí. Súper. Ya, entonces nos quedaría miércoles y viernes de la próxima semana. Entonces ya, pues, viernes 11 los espero con sus resoluciones. Y yo les mando hoy día el escrito de demanda y contestación respecto a las cuales ustedes van a tener que hacer ese ejercicio. Ya, si no hay más consultas y dudas. Seba, hola, yo tengo una duda. Aurora, ¿Cuándo van a estar las notas? Sí, hola, buenos días. ¿Cuándo van a estar las notas de la presentación de la demanda? como les dije, yo estoy esperando la confirmación del profesor por las notas, porque ya están corregidas. Eso de la demanda. La contestación yo lo recibí recién ahora. Yo también tengo libre el lunes, así que quizás tengo más tiempo este fin de semana para revisarlo, y en una de esas le subimos todas juntas. Las subimos todas juntas la próxima semana. Ya sea, gracias. Seba, ¿cómo sigue el profe? No he tenido noticias de él, lo voy a llamar y les comento. Les comento el miércoles. Gracias, Seba. Pero supongo que bien, pues si no habría salido. Las malas noticias llegan rápido. Así que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana, aprovechen de descansar, que tienen 4 días, no es normal. Así que estén muy bien, tengan un excelente fin de semana largo, y nos vemos entonces el miércoles. Chao, Seba, que estés bien.